Bueno, muy buenos días a todos. Hemos convocado esta rueda de prensa desde el Grupo Parlamentario Popular para contestar a una rueda de prensa que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista y darles a los aragoneses la realidad de los datos y la verdad de los hechos. El Partido Socialista en esta comunidad autónoma y en estas Cortes de Aragón parece que ahora van de sociales, siempre suelen llegar tarde y luego dan muy poco o hacen muy poco. Yo les voy a intentar dar datos que demuestran que el Gobierno de Jorge Azcón tiene una prioridad, como lo demostró en los presupuestos que se aprobaron para el 2024 y que el mayor incremento precisamente en esos presupuestos fue el incremento en políticas sociales y que, por tanto, está ocupado y están trabajando precisamente para darle la vuelta a unos datos y a unos servicios sociales que nos dejó un anterior Gobierno absolutamente devastados. Hablaba la portavoz de Servicios Sociales del Grupo Parlamentario Socialista sobre dependencia. Y a mí me gustaría recordarles que fue el propio Gobierno del Partido Socialista quien recortó 8 millones de euros en el 2021 y ya hemos conocido y hemos leído y hemos estudiado varios informes que dicen que el Partido Socialista hizo caja con la dependencia. Pero además también se les olvida al Grupo Parlamentario Socialista que los dependientes aragoneses deben conocer que el Gobierno de España, el Gobierno del señor Sánchez, debe a esta comunidad autónoma, precisamente por la dependencia, 1.200 millones de euros, 600 del año 2024 y otros 600 del año 2025, reconocido por el propio ministro del Gobierno de España. Por tanto, fíjense todo lo que podríamos hacer si recibiésemos ese 50% que lo marca la ley y que nos tiene que pagar todavía el Gobierno de Sánchez. Me voy a centrar ahora en decir qué hemos hecho nosotros, qué ha hecho el Gobierno de Azcón por la dependencia, con datos absolutamente objetivos. En 2024 se incrementó el 12% de número de personas dependientes atendidas en Aragón. Concretamente, en nuestra comunidad hay 45.264 aragoneses atendidos por dependencia que ascendieron en el 2024 con un Gobierno de Jorge Azcón a 59.918 personas. Por tanto, hemos atendido a muchísimas personas que llevaban solicitando la dependencia con el Gobierno socialista y además que nosotros hemos sido capaces de esas personas que topaban las listas de espera de dependencia con el PSOE, de meterlas, las solicitudes, incrementar y atender a un número mayor de dependientes que lo hacía el Gobierno del Partido Socialista. Pero además hemos mejorado la gestión de la dependencia, reforzando los equipos de valoración y se ha mejorado el precio plaza con una revalorización del 4,3%. Por tanto, atendemos a más personas e incrementamos las prestaciones. Mucha mejor gestión en materia de dependencia con el Gobierno de Azcón que con el Gobierno socialista. Pero vamos a hablar ahora de nuestros mayores, que también yo creo que ha sido gran parte de la rueda de prensa de la portavoz del Partido Socialista. Pues miren, vamos a hablar de residencias de mayores y de plazas de mayores y de lo que habla. Yo les voy a dar datos objetivos del propio Gobierno de Aragón. Hoy en día existen 19.000 plazas de residencias, 19.000 en total en la comunidad autónoma de Aragón, 11.150 de financiación pública, más de la mitad, y 8.562 de financiación privada. Bien, pues les vamos a contar a los aragoneses que esas plazas se van a ver incrementadas al final de la legislatura en 160 plazas más de financiación pública con las residencias de Ateca y Valdefierro. Respecto a la ocupación de plazas, que también han hablado, dentro del acuerdo marco, en agosto del 23, es decir, con un Gobierno socialista en Aragón, se contabilizaron 1.475 plazas y con un Gobierno del señor Azcón, del Partido Popular, en febrero del 2025, 1.714 plazas. Por tanto, hay
un incremento notable de plazas. Y hablando de las residencias de Valdefierro y Ateca, el anterior gobierno del Partido Socialista, estas 160 plazas que se van a incrementar, anunciaron las residencias, pero ni licitaron ni consignaron. ¿Y quién lo va a hacer? Un gobierno del Partido Socialista, del Partido Popular. Y cuando en el 2026 abramos las puertas, será porque hemos gestionado esas plazas en las residencias. Pero también se les olvidaba algún dato importante de población vulnerable que hemos conocido en los últimos días y que al Grupo Parlamentario Popular le preocupa especialmente. No sé si la señora Zamora o si el Grupo Parlamentario Socialista son conocedores que España, gobernada por Sánchez, lidera trimestralmente el ranking de pobreza infantil en la Unión Europea. Tristemente se lidera, con un 28% de niños en riesgo de pobreza o exclusión social. A ello se deberían de ocupar y preocupar los gobiernos del Partido Socialista, porque hay datos que los quieren ocultar, pero esto es así y ya el Partido Popular a nivel nacional hemos pedido un plan de choque contra la pobreza infantil. Por tanto, resumo esta rueda de prensa. El Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista van ahora de sociales, pero nosotros queremos hablar directamente con los aragoneses y les queremos decir claramente, siempre la verdad, y decirles que, uno, el Gobierno de Sánchez debe a España, al Gobierno de Aragón 1.200 euros por la dependencia, que España, con el Gobierno de Sánchez, lidera trimestralmente el ranking de pobreza infantil en la Unión Europea con un 28% de niños en riesgo de pobreza y exclusión social. Que el Gobierno de Sánchez vende una subida del salario mínimo interprofesional, pero que la mitad de esa subida se la vuelven a quedar ellos porque les obligan a tributar en IRPF. Y que el Gobierno de Jorge Azcón contará siempre la verdad y se ocupará, como lo ha hecho con hechos, de los sectores más vulnerables. Con dos datos que conocimos ayer y que creo que son datos muy positivos para la comunidad autónoma. Se anunció que los perceptores de la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital y de los complementos de pensiones no contributivas de pensión de invalidez van a ser actualizadas a la cuantía mínima garantizada hasta los 700 euros. Y además que el aumento se va a aplicar de forma retroactiva a 1 de enero y supone un aumento de casi el 13% respecto al año 2024. Pero también se anunció ayer una medida que también es importante y que deben de conocer los aragoneses. Se va a incrementar el precio plaza en el 2025 en un 4,5, pero hay que recordar que ya lo incrementamos en un 4,3 en el año 2024. Por tanto, ambos porcentajes son manifiestamente superiores respecto al IPC de los 2 años que acabo de enumerar y, por tanto, esa subida será a costa del presupuesto del Gobierno de Aragón. Cierro esta rueda de prensa diciendo a los aragoneses que nosotros, por supuesto, nos estamos preocupando con hechos, con presupuesto y con gestión de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad autónoma. Pues muchísimas gracias.